pues ustedes Millones la usan verdad. recursos. Les voy a decir. Les voy a decir. El de la receta sí puedes tenerlo directamente. Es que, por ejemplo, el archivo de recetas, por ejemplo, debería haber un componente que sea de productos, que se encargue de hacer la creación de productos. Es que el dispensador, o sea, te refieres como al componente encargado de elaborar los productos. Ajá. Y de tener la parte conceptual de que es un Como producto. que van a eso. O sea, sería un intermediario entre el file este y todo lo demás, ¿cierto? Sí, claro, porque digamos que por ejemplo, tú dices, tengo un subsistema que es productos, que tiene digamos que parte de los servicios que me ofrece tiene, que me dice cuáles son los productos y puede preparar X producto. O sea, Entonces el controller utiliza el producto. y entonces controller usaría productos. Pero controller usa productos y la UI en realidad. Ah, no. Pero al usar controller productos, entonces esta relación desaparece. Entonces, ¿sabes por qué esa relación debería tenerla es el producto? Pero es un componente. No, Sara. Ese lo dejas señalando allá, pero le cambias La fuente. Ajá. ¿Qué? La puntita de acá se la cambias al otro. Ah, ya está. Ajá. Listo. Entonces, productitos crea. Pero, ahí tienes que exponer un servicio que te permita conocer la lista de los productos Ok. disponibles. Porque por ahí sí. Buscar productos. Pero ahí no sería listar, sería como dar productos o obtener productos. Vive la misma. Mostrar. No. Dar. Ajá. Ah, por eso hay que hacerlo en inglés. Get products. Espera, que me estoy quedando ya sin espacio. Drivers. Pero si los drivers son tan importantes, porque nosotros no los drivers uno. No, es que. Ninguna materia de drivers. Bueno, pues porque aquí ustedes normalmente no van a hacer software. O sea, pues, como. Eso más que todo, o cómo hacer eso normalmente lo enseñan a los ingenieros electrónicos. Pero es software. Software que se conecta con El el hardware. products puede ser. Porque eso está hecho en esos programas bastante especializados para eso. No recuerdo cómo se llama ese lenguaje. Profe, una pregunta. En el parcial nos va a salir una así de tener que interactuar con una máquina, con algo. Sí, ¿O pero hacemos no sé qué le va a poner, pero sí puede No, que pasar. sea un software sencillito. Pero la un otra vez monolito. pusimos uno de los ejercicios que hemos puesto también es el tema de gestión de los semáforos inteligentes. Ay, qué aburrido. Chévere. Profe, usted vio que eso fracasó en Cali. Por eso pero hay que proponer una solución para que funcione. Ya mandaron a quitar todo Ah, eso. ese va a ser el parcial. De la ciudad de Cali se perdió plata por hacer esto. ¿Usted qué hubiese propuesto? Listo. Entonces, UI, listar productos y obtienen los productos. Ajá. Ahora, ¿cómo empieza una venta? Entonces, la venta empieza con el driver, ¿no? Que es ¿Pero cuál driver? que lanza, o sea, él recibe, el cliente presiona el botón. O sea, eso es lo que yo entiendo por un driver, ¿no? Y el driver dispara un evento de acuerdo a ese. Ajá, pero con eso me dispararía la venta. Bueno, en nuestro sistema, primero se selecciona la bebida y después se ingresa el dinero. No, primero se ingresa el dinero y luego se selecciona la bebida. Profe, yo le estoy diciendo a nosotros cómo lo hicimos. Ajá, ok. Porque si ustedes seleccionan, o sea, por ejemplo, cuando ustedes van a una máquina de esas, normalmente ustedes, por ejemplo, colocan, no necesariamente las de café, sino por ejemplo estas dispensadoras también de comida, que ustedes llegan y colocan el número del producto y Y ya no solo empieza se la va. venta, simplemente les muestra como el precio. Y ya, Sí, a menos de que ustedes primero hayan entrado monedas, en cuyo caso ahí sí hacen la venta. Bueno, miremoslo así. Primero el dinero y después la selección para que sea más natural. Ajá, entonces hagamos que si quieren, entonces, por ejemplo, entonces ¿quién empieza la venta? Sería el monedero, que es el que se da cuenta que la venta empieza. Y entonces, ¿y en dónde empieza la venta? El monedero también tiene un driver. Ajá, claro.
Pero tengo que especificarlo aquí. No, pero les digo, no es necesario. O sea, pero si van a empezar a especificarlos, pues especifiquenlos todos. Si no, no No, especifiquen entonces no especifiquemos No, pero ninguno. especifiquemos, estamos con el entender del parcial, no especificamos. ¿Qué? O sea, que especifiquemos los drivers para entender la lógica y después los más inversos. ¿Sí me entiendes? Además porque se ven como 30 drivers ahí. No, son No, son solo es el del cinco. monedero, De la pantalla. el de la no. Toda la parte del mapa. No, porque No. esos están aparte, están en otro, Pero- en otro sistema. Particionamiento. Entonces, creo que diga. Entonces, por ejemplo, ahí el controller es el que tiene el de la venta de café. Entonces, el controller expone el método de venta de café. ¿Cómo se dice vender en Excelente. Va a quedar en 30 idiomas. Ve, profe, pero entonces el proceso de venta como tal. Pero esto, No. esto lo hace el driver, lo, Eso, sí. así, y después es, no sé, Sí, luego es él el que está reportando el evento. O sea, por ejemplo, el monedero lo que hace es como capturar un evento. Por ejemplo, puedes colocar que tiene una interfaz que se dice como manage event. No, pero el otro. ya, y este ya. Y ese usa ese para que le dice cuál es el evento y ya internamente el monedero está usando Visual Parallel. Pues que no deberían practicar Visual Parallel. Será ahí exactamente. Disculpe. No, me refiero, no, digo que está bien. Hay personas que todavía no saben manejarlo así. Así, pero he visto problemas. Ay, no. Yo creo que porque el monedero expone. Eso O sea- es porque el monedero dice, normalmente eso se hace a través de un callback. Por ejemplo, el driver tiene un método, una interfaz que es como el subscribe. Y bueno, sí, el subscribe, que uno se suscribe al evento. Es como cuando ustedes, por ejemplo, cuando están usando JavaFX, ustedes crean un controlador de eventos y ustedes lo mapean a un evento de, digamos, de mouse o un evento de teclado. Recuerden que ustedes tienen un controller, es que no me acuerdo bien cómo es que se mapea eso. Pero es que antes se hacía algo. ¿Ustedes miraron lo de Al Listener? Pues eso no lo me recuerdo. No, y lo digo. ¿Fíjate? Al Listener. Los- Al Listener que uno puede crear cuando está en JavaFX. Sí, pero. ¿No recuerdan? Entonces normalmente eso es lo que uno hace, uno se hace que el controlador sea un listener de los eventos, entonces por eso es que el driver sabe que tu clase o que esa entidad está pendiente de esos eventos. Entonces tú que colocas como un listener y entonces cada vez que ocurre un evento se te invoca el método. Entonces todos los drivers van a tener siempre como interfaz referida. Una interfaz requerida y una interfaz provista. Pero de la digamos, en el LS. caso del monedero y el driver es el que tiene la interfaz requerida, ¿cierto? No, por eso, y el driver puedes colocar otra interfaz en el driver, una interfaz provista en el driver. Entonces siempre interfaz requerida y provista. Sí, una interfaz provista que diga, por ejemplo, add listeners o subscribe. Y él le dirán si lo dejamos. Espere que quedó mal. Ya. ¿Y esto qué va a hacer? Entonces el monedero la usa. O O sea, esa es la implementación del patrón de observer. Ya. Esto yo me suscribo a los eventos que ese driver puede generar. Entonces cada vez que un evento ocurra, invoca el del handle event. Profe, pero es esa, ¿no? Pero no entiendo. O sea, porque hay una provista por parte del monedero y una provista por parte del driver. Porque, digamos, pues imagínate que cómo haces tú, por ejemplo, si tú fueras a desarrollar el driver, entonces tú desarrollas el driver, tú te estás comunicando con el dispositivo físico por algún protocolo y tú tienes las cosas que él está haciendo, ¿cierto? Entonces tú cómo haces o cómo sabes a quién debe reportarle el evento. Entonces tú no podrías saberlo, ¿cierto? Digamos que
se está ejecutando tu programa y tu programa está capturando eventos, pero no sabe a quién enviárselos. Entonces lo que normalmente se hace es que se aplica el patrón de observer. Y es que entonces tú pones un servicio que te permita hacer subscribe, ¿cierto? Como el patrón observer. Entonces todos esos suscriptores o esos observadores dicen que van a ser observadores del tu driver. Y entonces ahora sí, cada vez que ocurre un evento, tú lo vas a reportar. ¿Se recuerdan el patrón observer? Sí, bro. Sí. Como ¿Todos si- o no? Si no, pues búscalo ahí. No, profe. Sí, digamos, sí, ustedes reporto no lo ninguno. estudian. No, o sea, No, búscalo ahí. búsquelo para todos. Coloca ahí observer pattern. Y te metes a la imagen. ¿Dónde está Imagen. el...? Es el que sirve para Imagen, observar imagen. normal, ¿cierto? Pero este tiene muy buena Ah, ese es explicación. muy bueno, es verdad. Me falta ninguno. Pero- Carga pero- la Microsoft Muestra el 3. diagrama de clases. Es que no tiene diagrama de clases, sí, es que no son formales. O sea, no está mal. Ah, mírenlo, es este. Eh, ¿Tampoco? subscribers, publishers, ok. Sí, sino que bueno, ahí no sé. Ya, profe, ya lo busqué en imágenes. Ya le voy a hacer caso. El primero, uy, de acá es que es más explícito. ¿Cuál? Segundo. Segundo. ¿Viste? Segundo. Sí, entonces, Espere, profe, yo ahora es una pestaña. entonces mira que es, acá, aquí está el diagrama de clases y el diagrama de secuencia, ¿no? Entonces lo mismo, ¿no? Entonces tenemos el subject, que sería en este caso el driver, porque el subject siempre es el que tiene el evento, ¿cierto? El que sabe el estado, ¿cierto? Que son los states. Y los observers entonces serían cualquier elemento que quiera observar cuando pasa dichos eventos, cualquiera de los eventos. Entonces, de forma abstracta, yo no necesito saber específicamente cuál es el componente que va a estar suscrito siempre y cuando implementes una determinada interfaz. Por ejemplo, cuando hablamos de Java, hay una interfaz que se llama listener, ¿cierto? Que tiene como tal ya un evento para que es el evento del callback que uno puede retornarle. En este caso siempre llama update o por ejemplo le puede llamar handle event, ¿cierto? Que son como métodos que alusionan a que pues, es para manejar el evento. Y luego pues uno puede tener como varias aproximaciones. Por ejemplo, la que se da acá es que se hace un update y es el observador quien pide el estado. O puede tener la aproximación de push, que es que en el mismo update se le manda el nuevo estado. ¿Sí? Y digamos que acá lo que hace pues ya el subject es que por cada uno de los observers que tiene, pues simplemente va a invocar el método update. Entonces vuelvo y juega. Ahí por ejemplo ese update, si lo hacemos así como está ahí, entonces quiere decir que es responsabilidad de cada observer en el método update pedir el estado. Pues que a veces es ineficiente, porque es lo mismo que hablábamos la otra vez, no hacerlo por pull y no por push. Entonces yo le digo, yo quiero hacerlo por push, entonces ya el update mando por parámetro en el método update, mando el estado. Entonces así ya sé que el observador va a recibir el nuevo estado pues, que ha sido modificado. Y entonces él puede ir actualizando las cosas. ¿Sí? Que son los events. Pero por ejemplo cuando ustedes vieron lo de JavaFX, entonces uno por ejemplo en el handle event o el handle key event, uno ya por ejemplo llegaba al evento y uno podía verificar si ese evento era el acá o de identificar como la letra de la que estaban presionando y pues ya dependiendo de eso no Ahí hace está. nada. Entonces y es lo mismo, entonces acá pasa lo mismo, entonces yo llego y me coloco ese listen colocaste ahí de MD, es como el que estaba ya de subscribe o attach, también se suele llamar. Y luego el handle event sería como el update. Entonces yo me suscribo al evento y cada vez que el evento ocurre, pues me va a notificar. Entonces, por ejemplo, el monedero ya internamente determina qué es lo que está pasando y pues ya empieza una venta de café. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ahí el tema es que, pues, si esa venta de café la inicia el monedero o se inicia internamente. O sea, por ejemplo, esa interacción que colocamos de monedero al controller está bien, o sea, colocarla como sell coffee. ¿O cómo creen que sería mejor hacerlo? Man, primero no soporta. Pues primero como recibir coins o algo así. ¿Cómo? Como recibir monedas. Pero eso ya sería... Sí, más como recibir monedas sería como añadir monedas o añadir dinero. Porque, digamos que internamente... Pero este sería... Igual sería así. Sí. Sino que porque, digamos que internamente el monedero ya lleva el registro de cuántas de cada una se ha llevado, ¿cierto? Y al control no le interesa si le entraron 5 de 500 o 2 de 1000 o cosas así, simplemente le interesa la cantidad que suma, ¿cierto? O sea, 1000, 2000, 3000, porque le interesa ir sumando para
luego contrarrestar si esa información es correcta. Otra pregunta, ahí, ¿por qué la cash entre control y no La cash. Sí, pero es que no sería tanto como add cash. Sería más porque aquí a qué me refiero. Recuerden que el monedero es el que recibe el dinero y lo hace a través del driver, y el driver le dice, vea, un nuevo evento. ¿Qué es el evento? Hay una más de 100, ¿cierto? Y luego vuelve y se genera otra vez, cuando entra en otra moneda, entonces se genera otro evento que dice una de 500, ¿cierto? Y entonces internamente el monedero debe guardar el estado de sus contenedores. Pero lo que sí tiene que pasar es que cada vez que eso ocurre, tiene que decirle al controlador que se ingresó un dinero para que él vaya acumulando eso, ¿cierto? Porque digamos que el monedero es encargado de acumular los totales. O sea, por ejemplo, que la máquina de café tiene 100.000 pesos en monedas de diferentes denominaciones. Pero el control de la venta la tiene que hacer el controller. O sea, el controller es el que sabe particularmente de todo ese dinero realmente cuánto pues, es de esta última venta, cuánto es de la venta que está en curso. Entonces, obviamente, de esos 100.000 pesos que pueden haber puras monedas, pues quizás la última venta solo ha ingresado 1.000, entonces pues no va a contar como que ya puede comprar el producto, pues, porque quizás el producto es más caro. Entonces a eso se refiere acá, porque el controlador, imaginémonos cuando la máquina digamos, está en parte de un estado estable, pero que no está haciendo nada. Entonces tiene los productos listados, entonces llega un nuevo usuario y pone la primera moneda. Entonces, aparte de que coloque la primera moneda, entonces el monedero suma, pero entonces tiene que avisar al controlador que se empezaron a acumular monedas. Entonces es como acumular dinero de venta, por ejemplo, podría ser un nombre. ¿Sí? Pero no sería. Como o iniciar venta. Porque que si lo colocas como iniciar venta, quiere decir que cada vez que ingreses una nueva moneda es iniciar una nueva venta, pero no necesariamente. ¿Sí? Profe, yo tengo una pregunta. ¿Y no sería entonces como que también monedero provee? Porque es que entonces controlar cómo va a saber cuántas monedas le ingresaron a monedero si solo monedero está como invocando a la controller. O sea, no sería como que monedero también le tiene que informar a controlar cuánta plata le ingresó. Pues ahí cuando dice add cash puede ser, o sea, pues no que add cash for venta, algo así, o sea, puede ser otra cosa. Pero, o sea, ahí le estaría informando, o sea, se le ingresa algo a monedero y entonces el monedero le dice al controller que le añada el dinero a esa venta. ¿Cómo se vería eso? O sea, ¿cómo sería eso? ¿Cómo se vería? Pues simplemente tenemos que tener en cuenta que tenemos un estado de venta, ¿cierto? Yo puedo empezar a tener libros. Aquí no se puede. No lo tenemos. Es que por ejemplo si nosotros tenemos si nosotros tuviéramos si fuera una clase nomás que lo estuviéramos gestionando, que es cuando decimos controller, ¿cierto? Y que seguimos a nivel implementado, entonces nosotros tenemos que definir pues, los atributos que son los que van a manejar el estado. Entonces vamos a tener como unos atributos que son los que van a gestionar el estado de todo. Entonces, ¿qué estado nos interesa conocer? Entonces yo podría tener otra clase que no me sirva, que digamos que esto ya... Yo podría tener otra clase, ¿cierto? Que sea como venta, donde mantenga el estado de, digamos, por ejemplo, un do, aquí ocurre saldo, no sé cómo se escribiría saldo. Podríamos colocar por un cash, sería eso, por ejemplo, podría colocar aquí un ID, un entero, que sea el ID del producto, ¿cierto? ¿Y qué más haría falta para una venta? Por ejemplo, podría colocar aquí un boolean, por ejemplo, si está activa, o sea, si no la han cancelado. ¿Listo? Y podría, por ejemplo, podría colocar otra bandera que me permita a mí, si es cancelable. ¿Sí?
Yo por ejemplo lo gestionaría así, o sea que yo coloco que este controlador tiene un estado de venta. Lo voy a colocarle así, colocarle. Y pues digamos que pongo esto. Entonces allá vendrían todos los métodos que habíamos dicho. Entonces, por ejemplo, ¿cómo fue que pusiste el de cash? O sea, que están en el Cash, control. Pues primero en CDD. Entonces, por ejemplo, aquí veríamos un logo y entonces aquí veríamos pues el valor. Entonces yo quería aquí, entonces sería simplemente el state punto. Entonces, por ejemplo, si es con este que está aquí, yo le puedo definir algunos métodos para poder añadir o quitar. Y por ejemplo, aquí como por ejemplo sum cash, ¿cierto? Y le paso este valor y así sucesivamente. Entonces, por ejemplo, aquí lo que voy a hacer es que él aquí le va a definir algunos métodos como esos y simplemente voy a colocar current más igual pues el valor que le llegue a comprar, ¿cierto? Entonces allá voy acumulando en el estado lo que va pasando. Entonces cuando en algún punto, entonces por ejemplo, ¿qué es lo que pasa? Que técnicamente la máquina de café siempre tiene que estar como en constante, pues va a tener un hilo que siempre va a estar pendiente pues de esas cosas, o sea que cuando esto está aquí, entonces por ejemplo parte del estado, entonces va a decir, por ejemplo, algo que sí se tiene que verificar aquí antes, por ejemplo, que yo podría hacer antes de hacer esto. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa? Entonces, por ejemplo, cuando añaden dinero, entonces puede estar en dos flujos, ¿no? Uno es una nueva venta, dos es una venta que ya inició, ¿cierto? Porque uno puede ser que el estado, ¿cierto? O sea, que todo esto esté en cero, digamos que no esté activo, ¿cierto? O sea, que el estado de la venta no esté activa, en cuyo caso entonces la tengo que activar y empezar a sumar. Y en el caso de que esté activa, pues simplemente sumo y a medida que sumo, entonces tengo que ir validando si ya se selecciona el producto o no. Profe, se me ocurrió algo, pero no sé. Como en este caso la venta siempre va a ser solo una. Entonces se podría implementar un tipo singleton. Pues sí, o sea, pues no es necesario implementarlo como un singleton, se hace más a nivel de servicio que de objeto, porque pues yo simplemente tengo un state y ya nunca más lo vuelvo a instanciar. ¿Sí? O sea, recordemos como que es una clase de estado y una clase de servicio. Por ejemplo, esto sería un objeto que solamente me serviría para almacenar datos y ya, no va a ser nada más. Esto de acá es una clase que me sirve para gestionar funciones, ¿cierto? Así como por ejemplo cuando estamos en web, que es más común, por ejemplo cuando uno hace la edición de servicios, controlar repositorios, entonces lo que está en el modelo, que son entidades, esas entidades no necesariamente son singleton porque yo puedo instanciarlas varias veces porque lo que me sirven esas entidades es para manejar objetos, simplemente como para capturar información. Pero las capas de servicio, que sí son las que van a manipular dichos objetos, esas sí normalmente yo puedo colocar que son singleton porque pues yo necesito instanciar más de una. Y pues cada una de ellas va a tener sus propios datos. Pero aquí, por ejemplo, pues podrías colocarse el state como un singleton, pero pues igual tampoco habría mucha diferencia porque yo aquí simplemente en controller lo instancio una vez y miren que en ninguna otra parte ese estado se va a usar. O sea, solamente el único que lo va a estar usando es controller. Entonces ese estado no va a estar en ningún otro lado. Entonces no sería tan necesario implementar el patrón de singleton ahí. ¿Sí? Yo creo que es que algo que yo no entiendo, o sea, tú volvería, ¿no? Es que algo que no entiendo es cuando, o sea, cuando yo sé qué expone y cuando yo sé cuál es el que requiere. Porque es que, por Expone. ejemplo, mira que de control a monederos, controller es el que expone, Ajá. pero Ahí es porque cierto tipo que, o sea, Monero le avisa el control cuando llega en vez de hacer al revés. Ajá. Cada momento que tocar estar Sí. preguntándole a Monero si Sí, sí. O sea, es por la fuente de datos donde a mí me interesa que el controller se dé cuenta pues que está en una venta, ¿cierto? Pero habíamos dicho, ¿cómo controller se da cuenta que ya empezó una venta? Pues está en una venta, pues a medida que la vayan ingresando dinero.
y el que tiene el control de eso, de que si el usuario está o no está ingresando dinero, es el monedero. Entonces es como si el monedero llamara al método attach. Exacto, Ok, es el que ya. lo invoca. Entonces él lo invoca y entonces el control internamente dice, bueno, estoy en un estado de venta, si no, entonces me pongo en estado de venta y empiezo a acumular. Porque si no a control le tocaría estar como llamándolo. Ajá, a ver si ya le a ver si ingresaron más dinero, pero entonces no, simplemente se ingresa más dinero y empieza a acumular sobre el estado de la venta. El que lo llama. Entonces por eso por eso el controller, él sí necesita, él es el que decide cuándo necesita los productos, ¿cierto? Por eso Exacto. es el que El- por el- eso ahí requiere. Exacto. Ya, listo. Él decide cuándo necesita los productos y él también dice cuándo se listan esos productos. Entonces, por ejemplo, él aquí también podría decir, si podemos colocar aquí una interfaz que diga como show info de la venta, porque recuerden que hay un requerimiento que dice que el usuario tiene que ir viendo cuánto dinero va ingresando. Entonces, el usuario entra a la moneda, eso entra al monedero, se dispara el evento del controlador y entonces el controlador tiene que ir mostrando y tiene que volver a actualizar la vista para saber pues que ya pasó de tener 500 a tener 1000, a tener 700, a tener X cantidad. Y eso la, Y esa es la invoca el controller. el controller. Acá siempre estaría en control. Sí. Profe, esto es como una otra forma de hacer un diagrama de clase. Sí. Solamente que aquí las operaciones pueden. Sino que este ejercicio es muy sencillo. Porque. ¿Qué? No diga eso. Usted le dio la cara. Porque digamos que si fuera un sistema más grande, a pesar de que se pareciera como que uno define, pues claro, uno define al final. Miren que aquí no estamos al tanto detalle, por ejemplo, ahí porque yo me fui porque me preguntaron, pero aquí no necesitaría saber cómo es que estoy almacenando el estado, o sea, cuáles son las variables que usa cada uno de estos. Por ejemplo, en un caso, en un diagrama de clase sí ya tendría que estar pensando en los atributos, estados y demás. Aquí no. Entonces eso me permite a mí tener quizás un poco más de flexibilidad. Profe, y acá, pues yo agregué esto, ¿está bien? Check cash, pero las alarmas porque, para que chequen los niveles de dinero. Pero por ejemplo, él ahí, ¿cuándo lo haría? Pero ajá, eso es lo que iba a decir. La alarma no debería tener un observador o algo así que siempre esté chequeando eso. Depende cómo eso también depende de su criterio de diseño. Porque ustedes dicen, cada cuánto, o sea, si la ponen así, ustedes acá pueden decir, no, es que alarmas internamente tiene implementado un timer que cada cierto tiempo está haciendo el chequeo, ¿cierto? Y es una opción, que sería la opción de estar pidiendo a cada rato, ¿cierto? Cada cierto tiempo pedir. Pero otra cosa es cuando se genera una alarma. Una alarma en cualquier sentido. ¿Cuáles son las fuentes de las alarmas? Durante una venta. Durante una venta, pero ¿en qué parte de la venta? No. O sea, pero Depende. se sabe. Puede ser, o sea, ahí yo lo pensaba es en el momento, digamos, de que haya un problema con el dinero, que no se ingrese. Bueno, eso de no ingresarse la cantidad completa de dinero lo debería disparar realmente el controller. Ajá. Pero digamos que no haya de vuelta. Ese sí lo debe disparar el monedero. Profe, pero eso es más fácil simplemente que lo dispare después de una venta y ya, ¿no? Porque No, todas las alarmas se la que generan. no ha devuelto también el controller, ¿no? Porque También él es el el que controller. él es el que tiene la cantidad toda. pues. Pero es que no Ah, se ok. sabe cuánto debería. O sea, él tiene el estado de la venta, que es el que sabe cuál es el producto, o sea, Ajá, cuánto cuánto debería ingresar. Regularizar. Y entonces no sería de esa manera. Pero Al revés. de manera que tiene toda esa información. No, Sí, el sería al monedero revés. tiene la información del dinero que hay en la máquina, pero no del estado de la venta. O sea, no es lo mismo que, pues lo vuelvo y juega. Digamos, si la máquina de café ya ha atendido a, digamos, 20, 30 clientes, entonces va a tener en su monedero, va a tener, digamos, 50.000 o 100.000 pesos de puras monedas. Y eso es lo que se encarga el monedero, de tener en cuenta cuál es el estado general de la máquina. Pero el que tiene en cuenta esa última venta, cuánto dinero ha ingresado, porque no es lo mismo tú decir que la máquina tiene 50.000 pesos en dinero, a decir que la venta en la que está solamente ha ingresado 500 o 1000. Son dos valores diferentes, ¿cierto? Porque este es el acumulado para esta venta y este es el acumulado completo. ¿Sí? Entonces el que tiene el acumulado completo es el monedero, pero el que debe ir acumulando, el que tiene que saber cuál es el estado de esta venta en particular es el controller. O sea, Ajá. él sabe cuánto tiene que volver. Es como, por Exacto. ejemplo, puede que no haya de vuelta, pero si ingresó
lo que tenía que ingresar exacto, igual no se va a lanzar la alarma porque está correcto. Está completo. Pero profe, igual que me quedó claro en cuanto al monedero y el driver, o sea, digamos ahí En el el check monedero y el cash. driver del monedero, ¿cuál es el, cuando lo se va a hacer cuál es el reflejo y cuál es el software? El observer vendría siendo el monedero y el subject es el driver. Ok, y ahí digamos, digamos, ahí en el mercado normal, donde cuando se ve lo del que uno le mande el o sea, que los dos mandan Los dos nos mandan siempre. O sea, aquí este que el monedero al ser observador se suscribe, o sea, se suscribe aquí, entonces, a través de este listen. Aunque pues yo podría llamarlo, o sea, si yo quiero reflejar mejor el patrón, debería llamarlo attach o subscribe, que sería este método. Entonces el monedero se suscribe al driver y luego el driver maneja o hace que el monedero maneje un evento o reporte un evento a través del event handler. Profe, acá yo estaba poniendo algo como check, pero siento que eso son cosas que internas del Ajá, controller exacto. y simplemente el controller llama el evento agregar la Ajá. alarma. Sí. Oh, me ultra quemé. Pero no es como más fácil poner que el controller exponga uno que sea como ver, chequear el estatus de la máquina y que la alarma lo utilice. Entonces simplemente después de una venta se chequea eso y ya lanza todas las alarmas. Creo que si la verdad la alarma no estaría esperando, o sea, estaría preguntando siempre si algo pasó o no. Ajá. Ya, pero o sea, mira que ahí estamos en. O sea, tú dices que controles ponga un servicio, Sí. que diga chequear, que lo use alarmas. Sí, pero que Por- solo lo utilice con una condición, que es que se acabe la venta. Ok, pero entonces, ¿y quién sabe cuándo se acaba una venta? Pues debe haber algo como cuando se hace la de Le vuelta. entregar el Pero, producto. ¿y quién se da cuenta de eso? Es un problema. Controller. Entonces tú propones que cuando controller se dé cuenta que terminó una venta, le diga alarma se terminó una venta para que alarma le diga a controller que chequee las cosas. Me confundí más. Pero O sea, tú dices, coloquemos un servicio aquí que sea chequear, que lo use alarmas. sí, ¿Cierto? Pero entonces decimos, ¿cuándo alarma va a chequear eso? Entonces tú dices, ¿cuándo termina una venta? ¿Quién sabe cuándo termina una venta? Controller. O sea, que alarma no tiene forma de saber cuándo termina una venta. A menos de que el controller le diga que terminó la venta. Entonces tú propones como que el controller le diga a alarmas que terminó una venta para que alarmas venga y pida el servicio acá. ¿Cierto? Donde sería entonces más fácil decirle simplemente que cuando termine una venta, diga a él internamente ese chequeo y si es necesario añade la alarma. Entonces esa relación siempre se simplifica con esta conexión de aquí y ya. Porque internamente termina la venta, internamente el controller chequea las cosas y si ese chequeo resulta que efectivamente hace una venta, pues invoca alarmas y ya. ok, Sí. sí. Pero lo de las alarmas no debería ser concurrente. ¿Concurrente? ¿Por qué concurrente? O sea, pues no sé si me explico bien, pero digamos que no hay dinero y pues obviamente no podría continuar la venta y se tiene que ver una alarma, Sí. pero está en medio de una venta. Sí. Siempre tiene que estar checando que todo esté bien para que no haya ningún error, tipo que la máquina no se quede con el dinero del usuario. Sí, pero eso está en el mismo flujo de control, que es la venta. Entonces tú estás vendiendo, entonces tú estás recibiendo el dinero, luego el usuario selecciona el producto, que de hecho es la parte que no hemos hecho, ¿cierto? Porque entonces el usuario tiene que poder seleccionar el producto. Entonces una vez se selecciona el producto, entonces en el estado de la máquina que hay cuánto dinero ha ingresado, cuál es el producto seleccionado. Entonces ahí ella ya puede hacer verificaciones. Puede hacer verificaciones si le hace falta ingredientes, que tampoco estaría la parte, que todavía tampoco se ha hecho. Entonces puede verificar que el dinero le alcance, que es al ser una comparación simple, pues simplemente decimos que está internamente entre el controller. Y si esas validaciones fallan, lanza el alarma y termina la venta. ¿Cierto? Que es algo que no se va a ver aquí. Si esas no fallan, entonces continúa con la venta. Y esas obligaciones que dice que están internas en el control, ¿cuándo se entregan? Depende si la información que el controller maneja con esa información es necesaria, es suficiente con que la haga, pues ya no necesitas relacionarte con nada. Pero por ejemplo, entonces, ¿qué es lo de la validación de cuánto cuesta y cuánto ingresa y cuánto cuesta para ver si le alcanza?
Entonces tú, el controller sabe cuál es el producto, o sea que tiene la información del producto, o sea que sabe cuánto ese producto cuesta, ¿cierto? Porque él técnicamente cuando pidió los productos y cuando el usuario los selecciona, entonces sabe la información de ese producto. Y también sabe cuánto el dinero ingresa al usuario, ¿cierto? O sea que podría hacer la comparación y ya sabe si le alcanza o no le alcanza. Pero para el tema de los ingredientes, controller no tiene la información de cuánto ingrediente hay en la máquina de café. Entonces en ese caso sí tendría que consultar con un componente que mantenga esa información para saber si alcanza, si existen las unidades disponibles para preparar ese producto que estás haciendo. Entonces, por ejemplo, ahí se necesitaría hacer como que la consulta y luego hacer validación. Entonces cuando otra cosa del estilo lo va a utilizar. Cuando es necesario, entonces sí tengo que hacer una interfaz requerida. En el caso, digamos, esto es lo que mencionas de la venta, cuando se inicia la venta, él es el que llama control. O sea, por ejemplo, en el caso del monedero, nosotros hicimos una interfaz requerida. En el caso de cuando la persona selecciona un producto, también sería como interfaz requerida que la avisa al controller que se selecciona el producto. Sí. Y eso hace, uno como hace el componente de eso, ¿cuál sería el componente de cuando se selecciona el producto? Sería el user interface. O sea, ahí pasa lo mismo, podemos abstraer eso acá simplemente, así como lo acaba de hacer Sara, que está bien. O sea, vuelve y pasa, es básicamente la misma lógica de arriba, ¿no? Entonces simplemente la UI está suscrita a los drivers. Entonces digamos se selecciona un producto, entonces este handle select event es el que yo les menciono que básicamente, ese es el que ustedes normalmente se acostumbran a hacer, de que por ejemplo llega un evento de teclado, sí, por ejemplo como Sara lo estaba manejando, era que imaginando que era como unos botones, ¿cierto? Entonces llega un evento de teclado. Igualmente si fuera táctil, eso también sería como, se manejaría como un evento de teclado, porque es cuando por ejemplo los teclados táctiles o los celulares, pues normalmente cuando ustedes van a programar, ustedes capturan como si fuera un evento de un teclado, porque aunque es táctil, el driver lo gestiona como si fuera un teclado normal. Entonces les va a llegar un evento y les va a decir, vea, se presionó tal tecla. Entonces internamente la UI me dice, se seleccionó tal tecla, entonces él dice, entonces lo que él quiere, lo que selecciona el usuario es este producto. Y entonces ahí él le dice al controller, vea, el usuario seleccionó este producto. Entonces como el controller tiene que proveer un método que me diga producto seleccionado o product select, cosas así. Claro, y entonces eso es como que se llamaría desde la UI. Ajá, exacto. Sí. ¿Qué es lo que le falta ya a Sara? No, Sara. Entonces ya con eso cerraríamos el ciclo ahí, porque entonces el usuario interactúa con la pantalla, selecciona el producto, entonces la UI le reporta al controller cuál es el producto que se seleccionó. Entonces una vez estando ahí, entonces el controlador podría decidir, por ejemplo, cuáles son los ingredientes que hay. Y por ejemplo ahí faltaría ese componente. Espera. No, pero ahí explícitamente no se está mostrando cómo se la venta, no hay como una acción que haga la venta. No, porque la venta es algo que está interno dentro del No, controller. pero es controller, creo que ese método proviene de controller. Yo creo que no. Sí, porque si la haces así, Controller va a estar preguntando. controller no va a saber cuándo, entonces en ese caso ya no sería get product selected, sino como set product selected. ¿Qué? ¿Por qué ser? Porque la UI setea el valor del producto seleccionado. Sí. Claro. Claro. Sí. Una pregunta, ¿por qué la controladora tiene como interfaz de oportunidades que las provee la ayuda de showing, pues tiene productos? Porque esas son informaciones requeridas por la controladora y no por eso. ¿Por qué son interfaces requeridas por controller y no provistas? Porque controller no puede listar productos, el que lista los productos pues la UI. ¿Cierto? Entonces, digamos que obviamente para este paso, para lo que estamos haciendo aquí, ya deberíamos haber tenido un buen dormer, ¿no? Porque con el dormer nosotros ya le hemos dicho, nosotros habíamos separado o tendríamos esos elementos, ¿cierto? Nosotros tendríamos, digamos que cuando se hace el dormer,
Entonces nosotros tendríamos cuáles son estos componentes pequeños, ¿cierto? Entonces estos componentes los hubiéramos identificado. Y además de eso, hubiésemos identificado cuáles son las funciones que esos elementos deben cumplir. Entonces nosotros hubiéramos dicho, existe el requerimiento de listar productos, existe el requerimiento de saber cuál fue el producto que seleccionó el usuario. Entonces, y todos esos requerimientos hubieran salido de la subespecificación de los más grandes y los hubiéramos asignado. Y entonces ahí ya tendríamos cuál es la responsabilidad que cada uno tiene respecto a toda la función completa. Igualmente, los requerimientos también me dicen, además, pues de cómo funcionan los componentes internamente, también me dan como esas interacciones entre ellos. Ajá, porque entonces si yo lo hago en el CRC, entonces yo coloco la tarjetica que es la de UI, por ejemplo, digo cuáles son las responsabilidades que ella tiene, en este caso sería show, sell info, listar productos, por ejemplo, en ese caso solamente, y además le digo, y esa parte de los productos o de seleccionar productos se relaciona o está colaborando con controller. Entonces ya ahí hago el binding, ese binding que está entre UI y controller. Y a nivel de controller también pasa lo mismo. Cuando él va a hacer una venta, entonces va a tener que mostrar la información de la venta, va a tener que listar los productos, o sea que se va a relacionar o va a estar colaborando con la UI. Entonces ahí así es como se van relacionando esos bindings. Yo creo que tiene sentido de que realmente la UI es la que muestra y lista y las armas pues la que hacen. Pero ahí entonces es como si el componente del control estuviera preguntando, por ejemplo, si necesita listar los productos. No, ahí no estaría preguntando cada vez que, o sea, no está preguntando si necesita listar los productos, simplemente le dice liste y se los pasa. ¿Cómo diferencio cuando esa relación es así y es la que está preguntando cómo? Porque es quien tiene los datos, en dónde está el estado. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿quién tiene los datos? Controller. Digamos que, por ejemplo, mira la relación, así, analicemos esta relación de aquí, esta y esta, que básicamente es como lo mismo, pero vista desde dos perspectivas diferentes. Mira que aquí, controller, ¿quién tiene la información de los productos? Pues este componente de acá, ¿cierto? Entonces, controller no la conoce, entonces se la pide. Pero entonces, controller aquí decide cuándo pedirla, ¿cierto? Entonces, claro, tú dices, pero ¿por qué no lo hace constantemente? ¿Por qué no hace un get? Pues podría ser, pero digamos que de qué depende también de eso, de qué tanto puede llegar a cambiar esto. Por ejemplo, simplemente una vez yo lo pido y luego entonces la información está aquí, entonces yo le digo set hacia acá, ¿sí? Pero este producto no cambia aún, ¿cierto? Porque recordemos que aún falta cuando desde el administrador central se hace una definición de un nuevo producto. Entonces, ¿qué pasa si se hace una definición de un nuevo producto? Entonces, productos se actualiza y si este no vuelve a llamarlo, entonces la lista de productos estaría desactualizada, ¿cierto? Y entonces en ese caso, entonces habría que implementar una lógica aquí que esté pidiendo los productos cada cierto tiempo. Pero entonces ahí sería mala idea. Entonces esa parte hay que modificarla. Sería un seteo ya. Pero, Sería un seteo. sería un seteo, sino que luego hay que revisar, sino que es, por ejemplo, esa parte de que va a pasar eso, lo veríamos en QAW. Aquí, por ejemplo, uno podría no darse cuenta porque como uno está tan centrado aquí, uno no se da cuenta que eventualmente se van a llegar nuevos productos y si controller no hemos definido cuándo va a hacer esta invocación, entonces cómo él se va a dar cuenta que van a haber nuevos productos. ¿Cierto? Pero eso ya no lo definimos aquí. Pero básicamente, como tú sabes si haces a través de un get o a través de un set, si tú tienes la información y quieres que él la tenga, pues es un set, o es que el flujo va de aquí hacia allá. Pero si la información la tiene otro y tú la quieres tener, entonces es un get, porque la información está allá y yo me la quiero jalar. Entonces, ahora, dependiendo si esa información va a cambiar en el tiempo, entonces yo debería hacerlo a través de un publish and a subscriber o un observer, porque entonces yo ya no necesito estar pidiéndola cada rato, sino que me suscribo y es cuando el evento, cuando el dato cambia, me notifican para hacer una actualización, que es básicamente el componente que está aquí. Pero que decimos, la información de qué es lo que el usuario hace, ¿quién la puede manejar? El driver. Pero yo no quiero como monedero estar pendiente o estar pidiendo los eventos. Entonces yo qué hago, simplemente me suscribo y cada vez que se genere el evento pues me avisa. Y entonces es una implementación más limpia. Entonces eso no es como De la naturaleza de los datos, o sea, por ejemplo, si el dato nunca cambia, o si a mí no me interesa estar pendiente de que el dato cambie,
simplemente lo pido una vez y ya. Pero si, digamos, si yo estoy consciente de que tengo que pedirlo y cada cierto tiempo tengo que volverlo a pedir porque la información pudo haber cambiado, y si esa frecuencia es muy alta, entonces yo en lugar de estarlo haciendo así como get, implemento un observer donde entonces yo digo, yo soy observador de ese elemento para que cada vez que ese elemento cambie me notifique. Si yo identifico que la frecuencia es muy alta, lo mejor es que yo exponga la interfaz y Ajá. la use. Y que el otro la use, exacto. Y como yo le digo al otro que la use, pues me suscribo a él, de que haya la implementación del patrón de observación. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ahí, digamos, ya miramos, ya él selecciona el producto, entonces, por ejemplo, él prepara el producto, pero antes de preparar el producto, ustedes tienen que validar si los ingredientes alcanzan. Entonces, ¿qué componente de ahí está es responsable de este? Pues no sé, Dispensador y productitos. productitos, pero productitos debe encargado de qué? Productitos. Una bodega de productos que no. Entonces, Pero yo digo que entonces ese es el que se encarga de la bodega. Ese. Pero no debería haber un Dispensador solo se encarga De preparar. pues ese dispensador pareciera que lo están gestionando más como un driver, como si fuera el driver de que abre y cierra, ¿no? Y que luego lo usa productos para pues, abrir y cerrar cuando vaya a hacer la preparación. Pues entonces va a pasar lo mismo. ¿Quién es el que sabe cuánto azúcar hay, el que sabe cuánto café hay? ¿Controles? No, controles no. Productitos. ¿Productitos? ¿Le van a delegar la responsabilidad a productitos también? No se tiene que hallar un componente con ingredientes. Podría ser un componente que sea ingrediente, sí. Cierto que mantenga el stock. ¿Sabe qué por el tiempo de Quise repartir la pieza. Entonces, por ejemplo, ¿qué servicios podemos necesitar de ingredientes? Get ingredientes. Pero eso sí tendría que ser. Bueno, no observo ¿Por qué? que los ingredientes en cada venta cambian. Ajá, pero el que se da cuenta de eso es que claro, entonces uno se va a dar cuenta. Entonces, ¿qué se necesitaría? ¿Un get? Un get, ajá, de ingrediente. Ok, puede ser ese. Está bien. O podría ser, en lugar de get ingredientes, podría ser como un get ingredient amount o algo así, como para saber la cantidad de un determinado ingrediente y luego compararlo con la que la receta tiene, por ejemplo. No, profe, en ese caso, ahí es como, bueno, Está bien. o sea, ahí es como la bodega, ¿cierto? Entonces, controller también es el que va a tener, o sea, controller le va a decir ingredientes. ¿Quién sabe cuánto tiene que dar de producto en cada venta de ingredientes? Digamos que el controller va a saber cuál es el producto y el producto que tiene por dentro pues tiene cuánto cuesta y demás y tiene la receta, ¿no? Y la receta pues básicamente échele 20 gramos de café, ¿cierto? Entonces lo que uno quisiera hacer es que entonces cuando el controller pregunte le diga ingredientes de café, ¿cuánto hay? Entonces dice, hay 50, entonces compara ese 50 contra el 20 y dice, bueno, hay más de lo que necesito, entonces puedo continuar. Y la idea es que entonces por cada ingrediente haga lo mismo. Entonces, necesito tanto de esto, a ver si hay, y si no hay, pues se una larga. Ya. O sea, que él es el que va a controlar todo eso. Claro, control. Pero luego también estos ingredientes tienen que darnos la opción de poder restar ingredientes o quitar ingredientes. Porque entonces digamos, yo digo, efectivamente puedo venderlo, entonces voy a ponerlo a preparar. Pero entonces como ya lo preparé, entonces básicamente ahora en ingredientes hay menos café, entonces tengo que Pero restar. eso no es como mucho texto en el sentido de que hay muchos métodos de interactuar entre controlar ingredientes. No es Sí. mejor si yo le paso, digamos, ¿El la producto? lista, el producto. Sí, pues colocar un método acá que diga validar ingredientes producto y le vas componente el producto y luego
como Y que el retorne, o sea, que el retorno un booleano que diga sí o no. que retorne un booleano y si el booleano que retornó es true, por ejemplo, pues porque es que eso es mucho. Pero igual necesitarías otro método, ¿no? Ese es para chequearlo y el otro sería para venderlo. O sea, como restar del stock y le pasas. No, todo este hace todo. No lo puedes poner tú solo un método haga todo porque no sería una buena separación de responsabilidades. Porque tú ahí chequeas que usted dices, al menos por ingredientes se puede vender. Pero si hay otras si hay otras validaciones, entonces hay que decir, entonces luego el controller se va a dar cuenta que efectivamente la venta sí se pudo dar y entonces en este caso sí se haría la resta, porque una cosa es que tú lo puedas ver, que si hay ingredientes y tú lo puedes vender, pero y luego cómo haces para poderlo usar, ¿no? O sea, pues para poder hacer eso. Listo, entonces, y luego entonces se prepara el producto. Entonces, por ejemplo, ¿quién podría ser el responsable de redactar productos? Digamos que productitos. Entonces colocaría una interfaz en productos que diga preparar productos. ¿Aquí? ¿Provisa? ¿Sí? Me creo que las variaciones de dinero y todo eso está como puesta en el control sin saberlo. Ajá. Y el continuo de ser ingredientes es como que el controller compra los ingredientes de afuera, o sea, de fuera del negocio. No, ese método está mal nombrado. Ah, No, o sea, eso es para decirle al inventario pues que reste las cosas. Sería como un set, o como un out, o como, no sé, Ya, out ingredients. se van a producir como al sacar ingredientes. y entre los distintos ingredientes, ¿cuál es la diferencia? ¿Entre cuál? Los distintos ingredientes. El productito es que pues, mantiene la lista de productos, o sea, la concepción de productos. O sea, un producto es, digamos, café con leche. Pues café con leche vale tanto. Café con leche se prepara con tantos mililitros de agua, se prepara con tantos gramos de café, con tantos gramos de leche y así, ¿cierto? Y esa es la definición del producto y además pues él tiene la responsabilidad de poderlo preparar, o sea, interactuar con el driver para ir soltando las cosas. Pero el que tiene la información de la receta es controller, ¿no? El que tiene la información de la receta es el producto, que es que es un objeto. Y claro que cuando él pidió los productos, tiene los objetos de los productos y pues como él sabe cuál fue el producto que vendió, pues sí, el que sabe cuál es la receta que se quiere vender en ese momento es controller. O sea, el que sabe la receta que se selecciona es el controller. Ajá. Pero el que tiene la información de esa receta Ajá. controller Es producto. ¿Qué? Entra perdido. Sería data file y custodial. Entonces, Ajá, que sería ese datafile que está allá. Pero entonces esto está mal. Al revés, recuerda. No, ese prepare producto lo usaría controller. Ese está bien. Eso es. Ya. Ajá. Sí, espere. Y Los componentes casi nunca se relacionan entre ellos, a través de la controller. sí, porque es la que está controlando todo. Porque, o sea, y eso pues depende del sistema. En este caso sí, porque es un sistema muy específico. Porque pues no tiene sentido que por ejemplo el monedero se interactúe con la UI. Pues, ¿para qué? Si igual lo hace todo a través de controller. Entonces, preparar producto y eso cómo interactúa con el driver de productitos, también con un subscriber. También con un observer, pero digamos que además de eso ahí sí necesita como un método adicional que provee el driver, que sea como hacer o sea, reportar, digamos que hacer eso llama pues, normalmente pues esos son periféricos, o sea que uno puede hacer un actuador, que sería como el periférico como el de la pantalla, que también debería tener otro método ahí. Pero, ¿cómo lo nombro? O sea que si no tuviéramos los drivers, Sí, exacto, por eso le digo, si no es necesario. Es más, puedes por ejemplo darle clic derecho ahí sobre el componente, dale clic derecho, dale stereotypes, dale edit stereotypes, dale ahí, entonces dale add y colócale driver y dale configure.
y sale un background y añade otro y cambia el color. ¿Qué color quieren que le pongamos? Pero no me deja. Por ejemplo, acá dale en use. Uf, Se Rosado. me equivocó. este me gusta. Ok, dale ok. Dale apply, ok. Dale ok. Y ahí pásalo así ya. Y dale ok. Listo, entonces, y por ejemplo, entonces coge el otro driver y también dale lo mismo. Entonces, dale clic derecho y ahí en este type ya te va a aparecer. Simplemente le pones el estilo. Entonces, pero al menos así ya saben que esos, pues, quizás no lo especificaron tanto, entonces no hay problema porque eso no los van a hacer ustedes. Realmente cómo interactúen con eso pues no es tan necesario, que es lo que importa lo demás. Ay, sale. Se pone a cargar todos los colores, ya todo colorido. Queda en el código. Esta parte, bueno, luego completamos lo de allá de productos con el driver. Entonces miren que ahí ya se... ¿Por qué? Porque vamos por el otro lado porque yo no voy a caer el tiempo. Entonces miren que ahí ya termina la venta, entonces lo último que tendría que hacer pues es en ventas, crear como registrar la venta, entonces acá en ventas debería tener una interfaz provista que diga registrar venta y se registra. ¿Y cuántas horas tenemos para hacer eso? 5, pues 5 son suficientes. ¿16? No, claro. ¿Qué? Porque algo Registrar. Sí, uno le dijo cómo llamarlo y dice, no, así no, yo no quiero. Malo tener iniciativa, pues. Ya estufas. Y entonces miren que ahí ya se... Entonces, por ejemplo, ¿cómo validamos que esto está bien o que esto está más o menos bien? Pues teniendo en cuenta el caso de uso, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros leyendo el diagrama de casos de uso y todo lo que está ahí, ese flujo, lo podemos completar con este diagrama de deployment, quiere decir que la estructura o la forma sigue a la función. Creo que a este diagrama le falta un poco de cosas. Entonces, por ejemplo, ahí entonces, si la forma sí sigue la función, entonces, sí, si no, pues entonces completaría. ¿Listo? Y entonces ahora falta como entonces, desde alarma se supone que tiene que lanzarse una alarma hacia el otro sistema. Ya se puso hardcore. Si me por medio de interfaz Ya. preferida, Ahora sí Ajá. se empieza. Entonces ahora sí, por ejemplo, el mensaje central, ¿cuál es? ¿Cuál es el de ahí a la izquierda? Pues dale suma al que sea. Espere. Voy a ponerlo aquí cerquita. Voy a quitarle todo esto. se la quedan 9 minutos. ¿Qué es un minuto? Tal vez Sin presión. se sube. Ok. Entonces, por ejemplo, ahí alarmas. Entonces, ahí depende mucho de uno cómo lo quiera hacer, pero por ejemplo, yo podría decir que alarmas, ponerlo acá cerca de esta esquina acá. Y entonces, por ejemplo, ahí colocarle un método que se llama gestionar alarmas. ¿Y acá? Sí, entonces no lo pongas hasta allá. Ese déjalo entre el device. ¿Es un error ponerlo allá? Es un error pragmático. Ah, se inventó un nuevo error. Error pragmático, ah, Ya, pero- ¿Ya? ¿Sí? Y entonces ahí alarmas, pues ya obviamente todo lo que tiene que ver con cómo es el flujo que ustedes propusieron para la solución de Oracle alarmas. Database. Pero Yo para me que imagino. revisar la mejor y eso, que es lo más difícil, yo creo. Pero eso está mal. Digamos, por ejemplo, ¿cómo ustedes propusieron Numa? Sí, pero será otra una relación. Todas las relaciones. Sí. Ahí el tema es que, o sea, por ejemplo, para la base de datos, ¿realmente Numa creen que es la mejor opción? ¿Por qué no UMA? ¿Por qué no Numa? ¿Por qué no Norma? Porque Norma
digamos que es más caro, ¿no? O sea, se necesitaría un presupuesto más alto porque cada computador, cada procesador tendría una memoria, ¿no? Y dice que se comunican a través de mensajes. Ajá. Y no, o sea, entonces como que no se puede acceder más como fácilmente según nosotros que con Numa. Porque Numa ellos pueden acceder a través de internet. Sí. ¿Por qué no UMA? Pero digamos que en este caso, si nosotros decimos que es un servidor de base de datos, todos los servidores de base de datos están expuestos a través de internet. Entonces, Entonces, por ejemplo, y si lo hacen entonces con Numa, sería tener varios servidores, cada uno tiene su propio servidor de base de datos y que lo pueden usar. Ok, pues no está descabellado. pero si con Norma, si lo No, subiera. no, con Norma no, digo con Numa. Ah, Sí, está bien. Porque si con Norma cada quien tendría su base de datos y si esa base de datos no estaría expuesta a los otros. Y en cambio, en el sentido de Numa, cada uno tendría su propia base de datos y estaría expuesta a los otros. Profe, Pero no sería de esa manera, porque ese, por ejemplo, tú lo que uno normalmente hace es que colocas un servidor de base de datos. O sea, no un artifact, porque allá no es un artifact, porque no es un dato. Espere, profe, espere. Vamos a hacer. Por base de artifact que colocaste ahí de Oracle. Todos los borro. Ah, pues sí, pusiste varios. O sea, pero si dibujan un nodo que sea el de memoria, ven aún todo lo así que me diría transmite. que está separada la memoria. Un nodo, O que iban a dibujar. no, un componente. Ah, ¿Un componente? Sí. ¿En dónde? Ahí en lugar de, o sea, es como tenías el artefacto, pero un Ah. componente. Entonces colocas Oracle Server. Y entonces y después una interfaz que llama JMC. Esperen, no sé si Y entonces escribí. todos los elementos que necesiten los datos de ahí lo hacen a través de esa interfaz. Y no tendría que tener, pero Entonces sería. Y entonces en el caso sería, según lo que ellos proponen, sería Numa porque como los datos de aquí los puede hacer acá y los de aquí y acá. Pero solo hay un. pero solo hay un servidor. No, pues ustedes, pues si dicen que es Numa, tendrían que haber un servidor por cada, por cada uno de esos. O tendrían que hacer varias instancias de eso. Y en el caso, por ejemplo, si es Oracle, entonces tendrían que comprar 3 licencias de Oracle. Exacto. Porque ustedes no pueden usar una licencia y hacerlo, instanciarlo 2 veces. Entonces- Es muy bárbaro. Y te cobran por ejemplo. pero con Norma tendría que comprar tres memorias. Pues no, pues dale, sería lo mismo. Sería lo mismo. Sería lo mismo, lo que es de la restricción de acceso cambiaría. Profe, pero otra pregunta que yo tengo, digamos que en parte se pensó Numa porque, digamos, lo que son las máquinas de café, logística e inventario no necesitan interactuar entre ellas a nivel de datos, sino que lo mismo, es como un modelo donde todo converge en el sistema central. Entonces, solo el sistema central va a usar los datos de logística e inventario. Pero hay como tú misma le dijiste, de máquinas de café salen de la jugada para decir memoria. Sí, porque están los artefactos de... Ajá, porque ella ya tiene como gestiona su memoria y ella no tiene datos compartidos. Los datos compartidos estarían entre estos 3 elementos. Entonces, por ejemplo, tú dices, bueno, entonces Numa sería de esa manera, Norma pues sería básicamente la misma forma, lo único que cambia es la restricción de acceso. ¿Pero por qué? Digamos que lo que cambia entre Numa y Norma en este sentido es que pues, ustedes van a tener 3 servidores de base de datos, ¿cierto? Sí o sí, tanto en Numa como en Norma. Lo que va a cambiar es que, por ejemplo, si es Norma, ese servidor de base de datos, cuando lo corran, tienen que decir que solamente va a permitir conexiones desde localhost y ya, desde ningún otro lado, ¿cierto? De tal forma que estos de aquí no lo van a poder acceder. Y en el caso, en eso podrías colocarlo en un comentario para que la persona que vaya a configurar el servidor lo haga de esa manera. Porque uno lo puede hacer, ¿no? Uno puede restringir los listeners, o por ejemplo en Postgres uno lo hace a través del HBA, que es el archivo que uno hace para definir los elementos, ¿cierto? Anteriormente tú me habías explicado que la memoria estructural de manera 1, en este caso porque no necesitábamos tanta
Sí, no necesitamos escalabilidad y era más simple y más rápido, pero pues ellos decidieron usar uno. Pero, Ajá. Pero es que. Es que no era pero sí me necesario. han dicho que por la escalabilidad, Porque no es Sí, pero necesario. la escalabilidad aquí no es necesaria. Pero aquí, ¿qué es lo que escala? las máquinas de café Ajá, y las máquinas de café aquí no hacen parte de la memoria compartida. y las bodegas, Sí, pero ¿cuántas bodegas máximas? menos distancia, sí. O sea, y- Entonces, todas estas se conectan a esta interfaz. Ajá, podría conectarse a esa interfaz y la podríamos colocar en un servidor aparte. Es que yo justamente eso era lo que le quería preguntar. Que, digamos, normalmente a uno le enseñan que para un sistema, para todo un sistema, uno hace una sola base de datos. UMA, es que normalmente UMA viene por defecto, a menos de que sea un sistema muy específico, uno se inclina por un norma o un UMA. Porque es que norma, o sea, es que uno dice, es que un UMA no escala. O sea, sí, no escala, pero es que pero normalmente los sistemas no son tan grandes como para que Escala. use eso. Porque, por ejemplo, uno dice un sistema no escala y es, ¿qué pasa? Es súper rápido. Por ejemplo, tú tienes un servidor, puedes tener múltiples usuarios que están accediendo al servidor. Sin embargo, el único sistema que está accediendo a la base de datos es tu servidor. No importa si tú tienes conectados 1 millón de clientes, todos los millones de clientes están conectados a tu servidor y tu servidor es el que está conectado a la base de datos. O sea que básicamente es tu base de datos solamente tiene un cliente. Entonces por eso es que, luego claro, uno dice, pero si tengo muchos usuarios me toca instanciar 2 veces el servidor central para hacer una multiplicación. Entonces en el caso la base de datos tendría 2 clientes. Pero pues con 2 clientes la base de datos no se va a quedar colgada. Necesitaríamos como unos 10 o hasta 50 clientes para que la base de datos quede colgada. Pero a ese punto tendríamos como para albergar a unos 100 millones de usuarios. ¿Cierto? O sea, que eso sería muchísimo. ¿Con uno? Porque o sea, cuando tú usas una aplicación, ya sea web o lo que sea, lo que son muchos son sus usuarios. Pero ustedes, para atender a esos usuarios, ustedes normalmente despliegan un solo servidor. Entonces, ustedes despliegan un solo servidor que atiende a muchos usuarios que se conecta a una base de datos. Entonces, esa base de datos solamente va a estar soportando las peticiones desde un cliente. Sus usuarios directamente no van a estar accediendo a la base de datos. ¿Cierto que no? Van a acceder a su servidor y su servidor hace las consultas. Entonces, claro, usted dice, pero ¿qué pasa si los usuarios son muchos? Pues si los usuarios son muchos, me toca hacer una replicación y hacerlo a otro servidor para que algunos usuarios se conecten a este y otros usuarios salgan acá y poder tener una concurrencia mucho mayor. En ese caso, entonces ya la base de datos va a estar atendiendo a 2 servidores, pero para ese punto va a tener 2 servidores que ya pueden atender, digamos, a 50 millones de personas. Y luego entonces cuando hagan eso, vuelve y juega, digamos, ya se quedan cortos y tienen que implementar otro servidor, serían 3 para atender a 70 y 4, si ya ponen 4 sería para atender a 100 millones de personas. Entonces imaginen 4 servidores accediendo a su base de datos, pues eso para la base de datos no es nada. Y pueden atender 100 millones de usuarios. Profe, entonces así quedaría. Sí, Y eso tendría que estar conectado al router. y eso debería estar conectado ahí en la base. Ve, profe, ¿esto está bien? ¿Qué? ¿Esto? Sara, Esta parte de acá, que la máquina de café, la de Sí. logística. Sí, está bien. Y Por esto. TCP IP, pues por ejemplo podrías colocar que sacas Ethernet y que ya también ¿Qué es Ethernet? es un protocolo de No, profe, yo enlace. no estoy preguntando. ¿Qué se conecta por Ethernet? Los nodos. ¿Todo? Sí. Pero si no son. Pero si están en. ¿por qué? ¿Qué cosa? Si están en lugares diferentes, como Entonces no se Pues puede están conectados en Ethernet. O sea, ¿es están. posible? Pues, no es como que todos estén Ah, ok. conectados entre. Ok, lo que pasa es que, bueno, una cosa ahí es, pues, en lugar de colocar router, podemos colocarle network o V-network. ¿Qué? O una... ¿Y ese? ¿Ah? Una INET, o podríamos colocarlo como una VPN, o sea, que nos estamos conectados a través de una VPN. Ya. Esa Es era que- la duda que teníamos. ¿No? Es que a pesar de que ellos están conectados entre ellos, no necesariamente es... Porque lo hacen en un router quiere decir que están en una red como local, ¿cierto? Pero que ustedes pueden tener aquí y para llegar de este punto a un computador que está en el otro extremo de la ciudad, lo más posible es que hayan pasado por 2 o 3 o 4 routers.
¿cierto? Entonces lo podemos colocar a través de una celda. Es que el Ethernet lo pensábamos como físico, o sea, hasta por allá. Hasta por allá no, normalmente es como que hay una infraestructura local y luego pues ahí ya se hace una infraestructura ya más de WLAN, ¿cierto? Pues, está bien. ¿Listo? Y pues obviamente ahí faltarían las otras conexiones, ahí ya quedó lo de la base de datos y todo. ¿Qué otras preguntas tienen ahí? Terminemos esto. ¿Cuál? No, que te falta. Sí, lo de productitos, el driver, Ah, es ok, que no vale. me quedó muy claro. Pues, aplica lo mismo, ¿no? O sea, sé que va este y este, Ajá. sí, aquí, con el controlador, No. o con productitos. Ajá. Pero también una relación con el controlador. No. Pero entonces, ¿qué fue el otro método que usted dijo que también iba a Ah, sí, estar va de otro método, pero también va desde productitos. dos, el protón serían dos interfaces provistas de productitos. No, una sola. ¿Cuál sería? La misma que tienes ya. Ander, Ajá. Ander, Kevin. Ok, bueno. En cada driver se pone handle y lista, Ajá. Si lo observa. pero eso no es observa. Claro. Entonces este sería el que tendría dos, ¿no? Ajá, eso sería que tendría uno que El listen, productitos. Pero subscribe. No, pero el driver ahorita no sería. para decirle al carrusel ese que libere cierto elemento. Pero es un. Ese es un dispensador. Ah, Como dispensador. ajá, como el dispensador. El driver es para manipular ese dispensador. Pero eso no estaría en un ingrediente. No, porque los ingredientes. Después ingrediente, no producto, ¿no? Sí, tienes razón. Podría ser, en lugar de conectarlo allá acá. Esa puede ser también una aproximación. Pero yo podría hacer que el producto haga la dispensación de eso, o sea, que el producto se encargue de manejar ese. Pues depende de cómo yo separar la responsabilidad, porque yo puedo decir que ingrediente solamente se encarga de, a nivel conceptual, determinarme el estado de esos elementos. Pero para interactuar y decir cuándo suelta qué y en qué pasos, lo va a hacer el producto que tiene la definición de la receta. Podría definirlo así, pero si lo ponen en el otro lado, también podría justificar tu punto y no estaría mal. Pero ¿qué hace? ¿Cuál es el otro método de nombre? No entiendo qué hace. O sea, porque tú de una u otra forma tienes que poder actuar, que es enviarle una señal. ¿Sí? O sea, que tu software tiene que poder darle un evento digamos que cuando hablamos de instrumentación, Ya, enviarle un evento. al driver para que el driver actúe directamente contra los elementos físicos. O sea, porque cuando nosotros hablamos de instrumentación hay dos tipos de instrumentación, los sensores y los actuadores. Ciertos sensores, los que nos sirven para medir, como termómetros, ciertos medidores de pH, por ejemplo, pues sensores ópticos, lápices ópticos, ¿cierto? Todos esos son sensores. O sea, que la información va de ese elemento hacia el sistema. ¿Sí? Pero también tenemos los actuadores, que son los que nos permiten actuar sobre los elementos, como por ejemplo motores. En otro, a partir de poderlo prender o apagar, podríamos hacer que un motor se prenda o se apague, ¿cierto? Tenemos, por ejemplo, las luces, entonces yo podría hacer que se prende y se apague y se prende una luz. Entonces, como a través de yo enviar, mi sistema debe enviar un evento para que la luz se prenda o se apague. Y eso se llaman actuadores. Entonces, por eso es que debe permitirse hacer eso. Entonces, hay dos tipos, por eso es que hay dos tipos de dispositivos, ¿no? Dispositivos de entrada y dispositivos de salida. Entonces, la pantalla, por ejemplo, es un dispositivo de salida. Entonces, el teclado, dispositivo de entrada. ¿Sí? Aquí también pasa lo mismo, ese carrusel es un dispositivo de salida que me permite decidir cuándo sale cada uno de los ingredientes que él alberga. Pero la pantalla también sería. Ajá, la pantalla. No necesita ningún Si necesito poder decirle a la pantalla que se pinte. pero no necesita ningún dispositivo como una cabeza. No, o sea, la pantalla en sí ya es un dispositivo de salida. Pero entonces acá también tendría que haber un actuador. Sí, en la pantalla también deberías tener el mismo método. ¿Cómo le pusiste el método de arriba? Actuador productivo. Actuar puntitos, ok. Sí, ahí también podrías colocar ahí eso, Pero ese, el driver de abajo. Las interfaces deberían ser así como muy parecidas, pero así.
Deben ser verbos, pero ¿cuáles sustantivos? Ese actuador sí está mal puesto. Entonces, ¿cómo le digo? ¿Actuar? Actuar. Luego puedo colocarle como enviar evento, como send event y ya. Porque, de hecho el monedero también debería tenerlo, porque entonces, por ejemplo, para dar de vueltas, que fue lo que, aquí el flujo que nos hace falta aquí es el de dar de vueltas, ¿no? O sea, nuestro sistema no está dando de vueltas. Así está hecho. Entonces, está como el de las máquinas del mío, que no te da de vuelta. Estratégicamente es así, pero no es que sea una Sí, claro. Sí, para ese caso funciona porque si no tiene, pues que recargue todo lo que tiene. Sí, pero nuestro sistema, pues como la de este, ¿no? Cierto que con ese evento es que le vamos a decir al monedero libere tantas monedas de tal. Dios mío. Listo, entonces para la siguiente clase termínenlo, la parte de acá. Estas partes de acá no tienen que ser tan detalladas como esto, pueden ser más genéricas. Y para la próxima sesión entonces traen ya preparado el tema de QAW. ¿Listo? Todas las etapas de QAW. Y lo pueden hacer directamente, lo hacen con este diagrama. Bueno. Miré, aclararé. Para cuando no. Sí, claro. No escuché de qué. Oye, en Semana Santa no hay. Traer la lectura de QAW y si pueden, pues la van pensando estrictamente contra este diagrama.